Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio del espiritismo, luz y verdad. Hoy vamos a estudiar eh, el libro El primer rayo de luz, pero voy a hacer un comentario por lo cual no se han terminado las guerras. Las guerras no se han terminado porque las religiones están hirviendo todavía. El orgullo, el poder. Pero aquí en el libro los extremos se tocan. El maestro deja todo bien estudiado, el porqué de la guerra. Y voy a leer un comentario que hace el maestro. Dice, epílogo de guerra y prólogo de la paz. Los extremos se tocan. Por fin el tan deseado libro que descubre todo lo que ocultaron al hombre, o lo que no se acabaron las guerras, está a la venta. Está en forma de versículos que facilitan su estudio y en él se ve: la guerra mata a la guerra, de 432 páginas. Entonces aquí en el libro de los extremos se tocan. El maestro habla paso a paso. Me parece que es en las páginas 163 y 164 y anteriores. Habla el maestro sobre toda la obra de Constantino, de ay, ahora se me olvidó. Sí, de Constantino. Este hermano pues hizo lo que hizo, y la verdad sea dicha que como el creador le da libre albedrío a sus hijos, pero cada cual sabrá cómo va a manejar ese libre albedrío. Entonces, en la creación de la religión católica, apostólica y romana hubo el caos. Ese fue el caos más terrible que le puede haber pasado a nuestro plano tierra, a todos sus moradores, los que habitamos aquí. Pero realmente vamos a analizar, ¿sí?, una parte del primer rayo de luz. Y dice así. Voy a leer una parte del video anterior. Dice, así como no sería honesto ni leal conferir la patente de anarquistas a todos los santos que condenaron la propiedad individual como fuente de todo delito, o que calificaron a la Iglesia de verdadera caverna de falsarios, de ladrones o de bandidos. Bueno, realmente nosotros podemos decir, hoy en día, con el conocimiento, con el estudio que nos deja el maestro, hay muchos espíritus que no son católicos, pero han militado en esa religión
para poder dar luz a los que no tienen luz, para poderle dar luz a aquellos que están eternamente metidos dentro de la religión y no ven otra cosa más que religión. Para los espíritus mayores es muy, muy duro y muy doloroso vernos metidos, arrastrados en una religión, porque ellos nos aman y tanto nos han enseñado y tanto nos han dicho de 50.000 cosas que nosotros no hemos acatado. La humanidad todavía no ha acatado. Hay muchos hermanos que están todavía guerreando, peleando por religiones y por cosas que no tienen sentido. ¿Sí? Entonces, aquí no podemos decir por lo menos el hermano que fundó la religión católica, apostólica y romana. Ese hermano se metió en un borolón muy terrible, porque la verdad sea dicha, se llegó a tan profundo degeneramiento hasta de matar al ser humano, ¿sí? Hasta llevar a la muerte a los hermanos por no ser religiosos. Simplemente porque tenían facultades y la religión no quería competir con nadie. Entonces los fueron quemando, los fueron desapareciendo del plano. Pero también cuando ellos han desencarnado se han dado cuenta de su estado, pero vuelven y vuelven a lo mismo porque como por ley se nos olvida lo que hicimos en la existencia pasada. Entonces, solamente que el espíritu sea un espíritu fuerte y quiera regenerarse, entonces ocurren cosas que valen la pena, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, y ya les digo, amados hermanos, en los extremos se tocan. Ahí está la historia de nuestro propio pueblo, lo que hemos hecho nosotros a través de los siglos, por lo que hemos pasado, por lo que hemos sufrido. Bueno, en fin, hay 50.000 cosas ahí para estudiarlas. Entonces yo sigo leyendo acá. Menos pues honesto y leal cuando no se exponen sus opiniones y no se citan textos. Lo que ocurrió en la fundación de la religión católica en el año 325 en el Concilio de Nicea. Los únicos textos que ellos tenían eran, mi maestro deja anotado que eran 50 y pico, 54, 55 evangelios escritos por diferentes personas. Pero de esos tantos apenas se escogieron 4. Y yo, en mi modo de entender, pues uno ya sabe que los apóstoles del Maestro Jesús no podían hablar de otra cosa que no fuera de amor, de fraternidad, porque eso fue lo que Él les enseñó. Entonces no podían haber dicho cosas como las que dicen esos evangelios que parece que no son los propios escritos de los apóstoles. Entonces ahí tenemos que estudiar y analizar, porque es que yo les digo una de las cosas, amados hermanos. Hay muchos hermanos, ¿sí?, que en estos momentos les cuesta trabajo salir de la religión. Y yo les puedo decir, amados hermanos, que es difícil
porque yo analizo que en tantos años de ser religiosa una persona, el espíritu se apega a estas cosas, ¿cierto? Y le es difícil salirse por una u otra razón, bien porque les da miedo o bien porque están amañados, ¿cierto? Porque realmente la religión es espantosa. Solamente cuando ya estudiamos aquí en la escuela y nos damos cuenta del peligro, ¿sí?, de esa religión. Porque vamos a ver que a una persona, si tiene facultades, aún en estos momentos la tratan de loca. Y también hay muchos hermanos, lo digo, amados hermanos, porque a mí me llamó una hermana de la escuela que tenía a su nieto en una clínica de reposo porque tiene facultades para desarrollar y él no gusta del estudio de la escuela. Estuvo no sé cuánto tiempo en la clínica y salió, ya está recuperado, pero dice que el estudio de la escuela es mentira. O sea que a él no le gusta, es un chico como que de 24, 20, 23, 24 años, que ya es un hombre hecho y derecho, ¿verdad? Pero su razón no le da. Él cree que el estudio del espiritismo es mentira. ¿Por qué? Porque no se afianzó desde un momento del estudio y no lo estudió verdaderamente con toda su razón como debe de ser. Entonces, es muy posible y ojalá que no sea así, que lo vuelvan a perturbar los espíritus, porque él niega de que, él dice que la doctrina es mentira, ¿cierto? O sea que él no cree en que tiene que estudiar las facultades para poderlas desarrollar y que eso no sirve. Bueno, lo cierto es que da mucha tristeza porque ya sabemos que si no acatamos el último código, pues no nos va a ir tan bien. Pero resulta que hasta eso, amados hermanos, yo les pido a los hermanos que tienen sus niños pequeños, que son de la escuela, que le enseñen a sus niños desde pequeños que realmente este es un estudio real y verdadero de la vida del espíritu, porque no se puede jugar. Y tomarlo con conciencia, el estudio, porque mire las cosas que pasan y después le están pidiendo auxilio a todo el mundo, porque porque aquel chico está en ciertas condiciones, un hermano o una hermana. Entonces, yo sí les digo eso a los hermanos que tengan hijos, que tengan sus hijos y que los induzcan al estudio, que les enseñen a comportarse verdaderamente con mucha fraternidad y amor al estudio para poder que sus guías y protectores los ayuden de, de pie a cabeza, como se dice, de buen agrado, porque nuestros guías nos ayudan, sin importar qué tanto nos seamos nosotros, porque la ley no descuida nada, como dice el maestro, todos los espíritus somos hijos del creador del universo y a todos nos rige la misma ley. Entonces yo verdaderamente me da dolor y tristeza por eso, porque cómo es posible que niños que la juventud que han en su niñez estudiado y ahora ya dicen que no, pues entonces allá ellos se tendrán que atener. Yo como le dije yo a la hermana, cuando me llamó y me dijo, si él no quiere, le dije que le dieran el libro de la ley de mediunidad para que estudiara, que él no quería nada. Le dije, bueno, hermana, pues si el hermano no quiere nada, pues entonces que aguante.
No, no hay otra cosa para contestar si haya sido yo grosera, pero es que esa es la verdad. Es que uno tiene que tomar conciencia. Bueno, entonces aquí voy a seguir leyendo. Menos pues honestos y leal cuando no se exponen sus opiniones y no se citan textos. ¿Sí? Entonces, lo normal y lo legal es que cuando se vaya a hacer una fundación de algo, tener preparado cómo se va a hacer. Ahora, las creencias y los dogmas de la religión católica, fundados sobre la revelación de las Sagradas Escrituras, divulgados y defendidos durante 20 siglos por la Iglesia, son, como demostraremos oportunamente, los siguientes: la existencia de Dios, anterior a todas las cosas, increado y eterno. Creación de la tierra, de los animales, de las plantas, del sol y de las estrellas para adornar la tierra. Tercero, formación del hombre con barro. El misterio de la Trinidad. Quinto, el de la encarnación. Bueno, aquí vamos a mirar aquí. Bueno, aquí realmente pues dice en la primera, dice existencia de Dios anterior a todas las cosas, increado y eterno. ¿Sí? Esa es una parte que el maestro enseña, que el creador del universo es increado. ¿Sí? Por tu infinito amor y sabiduría, creó el universo. Se han creado los mundos. El segundo, la creación de la tierra. ¿Cierto? Entonces aquí nos llevaría el estudio a otra parte, que el maestro habla sobre la creación de la tierra. La tierra es hija del sol, ¿sí? Y él habla en un canto que hay al sol, dice que la tierra ígneo gas, ¿sí? O sea que del sol nació la tierra. Así que la tierra no fue, eh, como dice la historia, que Dios creó el mundo en 7 días. No, cada mundo lleva millones de siglos para poderse desarrollar y poderse crear. Pero la tierra es hija del sol. De los animales, de las plantas. En la creación de la tierra, cuando se creó la tierra, pues ya venían las esencias de esos animales, ¿sí? En ese gas que salió del sol.
para formar la tierra y ya venía todo lo que se iba a gestar en el mundo. Entonces, eso pues lleva mucho tiempo estudiar eso, pero podemos, es decir, analizar cada uno cómo fue la formación. Y solo debemos de estudiar el canto al sol. Bueno, del sol y sus estrellas para adornar la tierra. ¿Sí? Entonces, ahí de un sol nace otro sol. Y bueno, es decir, ese estudio, pues es astronomía y todo eso, lleva muchísimo el poder entender y comprender estas cosas, pero pues yo a ese estudio sí realmente no tengo ni la más remota idea. Pero me agrada pues pensar en muchas cosas. Tercero, la formación del hombre con barro. ¿Sí? Ay, eso sí es bonito también porque ¿cómo van a creer que nuestro Padre Creador creó al hombre de barro? A ponerse a hacer una pelota y luego hacerle la forma de hombre y darle vida. No. El hombre existe en la tierra porque nuestro Padre Creador nos individualizó de su ser a todos los espíritus que hemos sido separados de su ser hasta este momento. Y para poder encarnar el hombre ha tenido que el espíritu tomar alma universal para ir a un mundo embrionario. Que eso sí es verdad que en aquel mundo pues hacía el espíritu las bolas para poderse meter entre esas bolas y aprender a hacer los cuerpos. Entonces no hay tal soplo del muñequito de barro. Esa es obra del mismo espíritu, aprender a hacer sus cuerpos para encarnar. Entonces ahí vamos entendiendo que la creación no es tan sencilla como lo dice la Biblia. Sexto, la virginidad de María antes y después del parto. Pues bueno, digamos que todos los seres humanos tenemos nuestra virginidad, tanto el hombre como la mujer, antes de tener una relación sexual, si es por esa vía, ¿cierto? Pero la Madre María, pues, como todas las mujeres, cuando tenemos nuestra primera relación, pues ya dejamos la inocencia, ya no ignoramos ese aspecto, ¿cierto? Antes no tenemos cómo pensar, pero ya en nuestra primera relación sabemos que hay una forma para unirse el hombre y la mujer, ¿cierto? Y una mujer después del parto, pues lógicamente que no es que quede igual, pero su matriz ya ha dado el primer parto, ¿cierto? Pero tampoco queda igual a como era antes de tener la primera relación. Entonces, no hay tal de que haya sido virgen antes y después del parto. Si ella por su virginidad, digámoslo así, ha sido un espíritu muy progresado y lógicamente que como espíritu también pasó por lo que pasamos nosotros posiblemente, pero hoy por hoy es un espíritu de luz, un espíritu de amor, ¿sí? Entonces es algo maravilloso porque
muchos, muchos, muchos siglos tendrá la Madre María de haber sido individualizada de nuestro Padre adorado, esa familia. Entonces, aquí ya entendemos otra cosa, ¿cierto? Y la maternidad es lo más bello en el ser humano y lo más bello de la creación, la maternidad. Porque nosotras, cuando podemos ser madres, porque hay existencias en que no podemos serlo, pero cuando podemos ser madres, abrimos nuestra matriz a la vida, ¿sí? Para que encarnen aquellos hermanos que van a venir a hacer sus trabajos y a demostrar la vida en formas. La maternidad es hermosa. Por lo tanto, el sexo no se debe de vulgarizar, porque por esa parte sexual es que se engendran los hijos. Aunque hoy día la ciencia lo hace de diferente manera, pero siempre con el microhombre, porque sin el microhombre no hay hombre. Entonces, eso es algo hermoso para nosotros poderlo entender. Séptimo, la resurrección. Aquí es un cuento de cuentos, ¿cierto? Que sabemos que la resurrección en la materia no existe, porque cuando el espíritu desencarna, corta los hilos de la vida, ya no puede entrar en ese cuerpo, porque ya lo individualizó. Este cuerpo ya no me sirve, corta los hilos de la vida. Entonces ya el espíritu no puede volver a usar esa materia, a meterse allí. La puede usar en muchas formas, pero no para volver a la materia. Pues como no puede volver a la materia, no hay encarnación. No existe la reencarnación. Sí, así como dicen aquí. Entonces, la resurrección no existe. Quizá existe la resurrección del espíritu, ¿cierto? Es decir, cuando un espíritu es terriblemente malo y deja de ser malo para ser bueno, para empezar una nueva etapa. Pero tampoco podría, pues yo no sé, no. Ahí sería la regeneración del espíritu, no resurrección, sino regeneración del espíritu. Octavo, la inmortalidad del alma y el libre albedrío. La inmortalidad del alma. Es así, existe. Y el libre albedrío también. Pero el libre albedrío es uno de los de que yo digo, yo en mi estudio, en mis análisis digo que nosotros nos hemos equivocado con el estudio del libre albedrío. Y yo como espíritu que soy y tengo mi libertad, ¿sí? Para hacer esto o aquello. eh, Pongamos el ejemplo de Manuel I, ¿cierto? Que tuvo su libre albedrío, tiene su libre albedrío, pero hizo trastabilladas, ¿verdad? Entonces, los que hicieron la Inquisición creyeron que porque eran religiosos y tenían la libertad de matar a quien quisieran. No, ahí se equivocaron en el libre albedrío. Ahí se hicieron adeudas con la ley. Entonces, el libre albedrío está para no hacerse deudas, está para ser libre y actuar en libertad en todo lo que dé la ley de amor, ¿sí?
a- para manejar todas las cosas en justicia, que sea justo el que yo ayude a otro, en que yo haga esto, todo lo bueno que yo pueda hacer usando mi libre albedrío. Ahí nos equivocamos. Noveno, el paraíso y el infierno y una infinidad de creencias secundarias que forman el admirable contorno de este cuadro principal. Entonces, a ver, se ha hablado del cielo y sabemos que el cielo no existe. Y en la misma Biblia dice, e hizo el firmamento que llamamos cielo. Pero tal vez no lo entienden, no lo pueden entender. Entonces el cielo no existe, el infierno tampoco, porque si existiera el infierno, ¿cierto? Para nosotros ir a un sitio a pagar las deudas en ese infierno, a quemarme o a quemarse muchos hermanos allá en el infierno por haber actuado mal. Pues, y vivir eternamente en el infierno, pues se acabaría la vida, ¿verdad? Porque ese espíritu no puede volver a encarnar, queda ya encerrado en el infierno. Pero entonces sí existe la ley de la reencarnación. Ahí sí yo puedo volver a reencarnar y pagar mis deudas, ¿cierto? Y por eso vemos, nosotros pagamos las deudas a través de sufrimientos, de enfermedades, por muchas cosas pasamos para pagarle a la ley lo que le debemos. Y la ley divina sabe cómo cobrar y cómo pagar, porque es la única correcta. Ella no se equivoca, pero nosotros sí nos equivocamos. Entonces, por ahí dejamos, amados hermanos, esta parte que es tan fundamental para comprender. Quizá mi análisis no sea el correcto, pero realmente a la luz del estudio y de mi forma de entender, le doy gracias a la vida, porque para mí fue fácil dejar de ser religiosa. Sí, y fue muy fácil acudir a la escuela. Y le doy gracias a mi guía y mi protector. Y quizá mi guía sea el Maestro Jesús. Y si no es él, me ayudó mucho, porque yo me soñaba mucho con él. Lo veía de diferentes formas, pero yo no lo entendía. Hasta que un día lo vi en las nubes. Se transportaba de un lado a otro y él iba crucificado. Y se soltó de la mano izquierda y me hizo un ademán así, como quien dice, usted no entiende. Y yo me quedé pensando mucho en ese sueño. Y le doy gracias porque a través de él, de su ayuda, pues pude comprender. Porque yo siempre lo he querido,
siempre. Entonces, ya hoy, ya cuando conocí el espiritismo, empecé pues a comprender y a entender muchas cosas que antes no lo entendía. Entonces yo les doy gracias verdaderamente mm, por este video de que pueda, como les digo, pueda que mi razonamiento no sea el correcto. Pero sí me gustaría realmente que mis hermanos analicen y vean, y sobre todo que si tienen hijos, los induzcan los apoyen, les expliquen ya a la forma que ustedes puedan, a su grado de progreso, y les señalen a sus hijos que la vida es eterna y continuada y que el espíritu tiene su libre albedrío para actuar, pero que hay que actuar muy amorosamente, porque el que no actúa con amor se sale de la ley. Entonces, por ahí los dejo, amados hermanos. Me encantó estar con ustedes y les deseo muchas felicidades. Gracias.